Hola, un colgador para plantas no solamente nos va a ayudar a ornamentar interiores y cobertizos, por ejemplo, sino que también está comprobado de que las plantas de por sí nos ayudan a disminuir nuestros niveles de estrés, a relajarnos y a tener una mejor calidad de vida. Soy Eduardo y este es el canal Lalomix. A continuación haremos un colgante y se los explicaré paso a paso con una técnica original. En el mercado existen distintos tipos de fibras que podríamos usar con ese propósito, por ejemplo la rafia, el macramé u otro tipo de fibra. Ahora vamos a medir 10 tiras de 4 metros cada una. La manera más cómoda de hacerlo es utilizando nuestro cuerpo desde el hombro hasta la punta del brazo contrario. No es necesario que sea una medida tan exacta, sino que es algo aproximado. De manera opcional y con precaución, podemos quemar las puntas para evitar que éstas se deshilachen. Podríamos comprar los típicos accesorios, sin embargo lo que queremos es marcar la diferencia haciendo algo distinto en forma de rombo. Es importante dominar bien los tipos de nudos que se utilizan en este proyecto, porque más adelante se utilizarán de manera continua y así podremos seguir avanzando. Empezaremos por el nudo espiral. Tenemos 4 tiras, la del costado derecho se dobla sobre las otras 2 centrales y la del costado izquierdo, como se ve en la imagen, se curva por detrás y sale por entre medio. Ahora lo que nos queda es acomodar bien las hebras y cerrar bien el nudo. Repetimos el proceso siempre por el costado derecho. Se dobla por encima, pasamos la cuerda del lado izquierdo por detrás y sale por el espacio que se hace en el lado derecho. Se cierra nuevamente. Y otra vez, la cuerda del lado derecho va por encima de las 2 centrales, mientras que la cuerda del lado izquierdo se curva por detrás y sale hacia adelante. Como vemos, es un proceso que se continúa haciendo de manera sucesiva. Recibí algunas sugerencias en mis videos donde me indican de que la música de fondo a veces distrae y que sería mejor que la quitara. Concuerdo con esas opiniones, por lo tanto, a contar de ahora hay un cambio en los videos y ya no vienen con esa música de fondo. Agradezco mucho por las sugerencias. Continuando con el nudo espiral, vemos que poco a poco ya va tomando forma y se va enroscando la figura. Este tipo de nudo es bien utilizado en los colgantes de macramé y hay que tener paciencia porque es un proceso lento que una vez que uno toma la práctica ya va fluyendo un poco más rápido. Bien, ahora pasamos al nudo plano, que es bastante parecido al anterior y no tiene ninguna ciencia. Es básicamente el mismo principio,
aunque hay una pequeña variación, ya que no todos los nudos serán hacia el mismo lado, es decir, se van a intercalando de derecha a izquierda continuamente. Como ven acá, ya posicioné la hebra del costado derecho sobre las centrales, en tanto que la hebra del lado izquierdo pasó por detrás de las cuerdas que están al medio, saliendo por el espacio que está en el costado derecho. Es decir, lo mismo que habíamos hecho en el nudo anterior. Y la diferencia viene ahora, que en vez de curvar el lado derecho, vamos a curvar el lado izquierdo como se ve en el video. Y hacemos lo mismo a la inversa. Es decir, la cuerda del lado derecho va a ir por detrás de los centrales y saldrá por el lado izquierdo. Al hacer el colgante, yo recomiendo que el extremo superior lo sostengan en un lugar firme, ya sea un cáncamo o un gancho, de manera que puedan hacer todos los nudos de manera cómoda y segura. Esta protuberancia nos va a ir marcando y dando una guía a la vez desde dónde tenemos que empezar el siguiente nudo. Por ejemplo, acá se encuentra en el lado derecho, por lo tanto comienza en el mismo lugar. Y ahora la marca se corrió al lado izquierdo, así que el siguiente nudo empezará en el mismo lugar. Esto nos será útil cuando dejemos el colgante de lado y nos vayamos a realizar otra actividad. Entonces cuando regresemos nos podremos desorientar y esta marca nos indicará dónde retomar el trabajo. Les recuerdo que los comentarios están activados y abiertos en caso de que ustedes quieran hacer algún comentario, alguna sugerencia o alguna acotación con respecto al trabajo que estamos presentando, o bien algún comentario de algún video futuro que quieran que yo realice. Como su nombre lo indica, el nudo va quedando plano, a diferencia del nudo espiral. Ya estamos finalizando acá, son 5 nudos por cada lado y con esto ya estaríamos finalizando la demostración de cómo hacer este tipo de nudos. Ahora vamos a ver un comienzo alternativo. Es el nudo más simple. Se hace un doblez, la punta nos va a quedar hacia arriba. Comenzamos a dar vueltas con la cuerda, envolviendo todas las tiras. Y vamos bajando hacia la zona inferior donde está el doblez. Tiene que quedar apretado. Recordemos que este nudo es para sostener todo el peso del macetero, así que de ahí la importancia de que quede bien firme. Esta no es la opción que yo voy a escoger, porque en lo personal prefiero un comienzo sin argolla, aunque sobre gustos no hay nada escrito. Es por eso que quise graficar la idea y mostrar cómo se hacen las opciones básicas más comunes. Este nudo, algunas personas lo conocen como el nudo soga o el nudo mágico. Y ya casi llegando al final, dejamos un espacio para pasar la soga por entre medio. Y eso es todo. Ahora solamente lo que basta es tirar ambas cuerdas con mucha fuerza. Así el portamaceteros quedará fuerte, incluso para resistir el peso de un macetero relativamente grande. Acá en teoría lo que nos quedaría sería cortar las puntas y esconderlas entre medio. Como ya se explicó la base de los nudos básicos que vamos a utilizar, ahora ya podemos proceder a avanzar de forma más rápida.
Doblamos en la mitad las 10 tiras de 4 metros que previamente habíamos cortado. En la parte que marcamos vamos a empezar a realizar el nudo plano. Por lo tanto, las 10 tiras se duplican a 20, quedando de 2 metros cada una, las cuales se van a dividir en 5 grupos de 4 tiras cada uno. Como ya se los expliqué, vamos a hacer ahora el nudo plano con bastante paciencia hasta abarcar una cantidad de 17 centímetros o 20 nudos por cada lado. De igual forma, esto posiblemente pueda tener una pequeña variación en centímetros de acuerdo al tipo de fibra que usted esté usando. Puede depender del grosor o de otros factores. Esto no debe ser un motivo de preocupación. Hay veces que uno piensa que el material no puede ser suficiente, pero en el peor de los casos, si no alcanzara, hay soluciones para añadir más cuerda. Encorvamos esta pieza y la colgamos en un gancho. Ahora volvemos a hacer el nudo que les expliqué hace un momento. Se dobla y se empieza a girar hasta llegar a la zona inferior. Esta zona es la que nos va a servir para colgarlo y va a reemplazar a la argolla. Recordemos que estamos girando la cuerda por sobre la otra, que posteriormente se tiene que deslizar para cerrar el nudo. Así que en caso de estar demasiado apretado, podría haber dificultad en deslizarlo. En caso que fuese así, tendría que soltar un poco las vueltas que estamos dando ahora. El nudo mide 4 centímetros y medio. Sostenemos la de abajo y tiramos con la de arriba. Luego simplemente cortamos los excesos y los ocultamos hacia adentro, tratando de usar otro tipo de artefacto, no el que usé yo, porque yo, asumiendo mi responsabilidad, usé la tijera que estaba un poco filuda. Dejamos 8 centímetros libres sin hacer nada y a contar desde ese punto vamos a empezar a hacer los brazos que van a sostener el macetero. Serán 5 grupos y cada uno de ellos contendrá 4 tiras. Por lo tanto, ahora se apartan 4 tiras y se comienzan a hacer los nudos que ustedes ya conocen. Ahora corresponde al nudo plano y se harían 8 nudos, 4 por cada lado. Esto es equivalente a 4 centímetros aproximados. Una vez que ya terminamos el primero, seguimos haciendo lo mismo con los 4 grupos restantes, realizando la misma dinámica con la misma cantidad de nudos hasta que completamos los 5 grupos. Así completamos otra etapa. Desde el punto final medimos una distancia de 5 centímetros y medio. A partir de ese extremo
comenzaremos una nueva fase que adelanto nos quedará así. Aunque ahora muestro cómo fue el proceso para reemplazar las tradicionales cuentas de madera. La manera como lo hagamos va a depender exclusivamente del tipo de herramienta con el que contemos. Puede ser un serrucho eléctrico, una motosierra o simplemente con un serrucho manual, aunque este último nos dará más trabajo de pulido y de lijado. La idea es conseguir rebanadas de madera. Necesitaremos 10, aunque siempre aconsejo que tengamos alguna de repuesto en caso de que se nos pudiera destruir alguna. Las perforaciones serán en un punto medio central, uno frente a otro, acercándose más hacia las orillas. En cuanto al diámetro del orificio, debemos tener presente que solamente irá una tira en cada uno de ellos. Las lijas para madera son aquellas de color café y comenzaremos con una de granos anchos. Tendremos que devastar las zonas más ásperas, incluyendo los contornos rugosos de la corteza. Continuaremos con una lija de granos más pequeños hasta que todas las superficies queden más lisas y suaves. Ahora vamos al barnizado. Yo recomiendo utilizar un barniz cristal o algún barniz incoloro con el objetivo de resaltar las características que tenga cada madera que estemos utilizando. Ahora comienza la aplicación de la primera capa de barniz, un proceso que en lo personal me relaja mucho. Si le complica esta parte del proceso, se me ocurre que podría reemplazarse todo esto por algunos botones grandes. El barniz será fundamental para la estética y para la protección y la duración en el tiempo. Siempre es aconsejable reutilizar. Por ejemplo, acá le estoy dando una segunda vida a una tapa que ya se había utilizado. Así evitamos el uso de químicos para limpiar una paleta mezcladora y a la vez también cuidamos nuestra economía. Quiero dar mi sincero agradecimiento a todos aquellos que se han suscrito al canal, porque sin pensarlo y sin creerlo, ya el número va subiendo, ya estamos casi llegando a los 4.000 suscriptores. Así que muchas gracias por todo el apoyo hacia el canal. Así me motivan a seguir subiendo videos, que sé que este último tiempo no he estado muy activo, aunque ya tengo varias ideas en mente que pronto irán saliendo a la luz. Me gusta esa especie de comunidad que se forma a veces y dentro de los mismos comentarios las personas van haciendo sus consultas y los mismos usuarios van contestando de acuerdo al conocimiento que tengan.
Y esa es la idea del canal también, que nos ayudemos entre todos. Bueno, y tenemos que seguir aplicando más capas de barniz. Mientras más capas tenga, mejor será el trabajo. En este caso, lo que se hizo fue aplicar 3 capas de barniz, abarcando todas las superficies, incluyendo el reverso, y respetando el tiempo de secado entre la aplicación de una capa y otra. Recordemos que desde arriba habíamos dejado una distancia de 5,5 centímetros para marcar una separación entre lo que viene ahora y lo que habíamos hecho antes. Y a contar desde ese espacio se repite la misma secuencia. Vale decir 4 centímetros de nudo plano, 8 en total. Después insertamos las 2 tiras centrales en las perforaciones de la madera. No deben estar tan tirantes las cuerdas para permitir dar una forma armónica a la figura. Y repetimos la secuencia del nudo plano con la misma medida por última vez. Bueno, y lógicamente tenemos que repetir el mismo proceso en todos los grupos restantes hasta completar los 5 grupos. Es normal que las fibras que rodean la madera estén algo sueltas. Esto se va a contrarrestar con el peso mismo del macetero y se va a corregir. Bien, ahora estamos viendo el avance logrado y vamos a agregar una parte más, como se ve en la imagen. Continuando desde donde habíamos quedado, medimos una distancia de 13 centímetros para hacer un espacio. Y hacemos otra secuencia de nudos, aunque esta vez cambia a espiral, con las mismas dimensiones para hacerlo más armonioso. Es decir, el mismo largo en centímetros, sin embargo se ocupará más cantidad de nudos. Serían en total 16 y 8 por cada lado. Acá estamos fijando la madera para que quede con una buena forma, ni tan suelta ni tan estirada. Y completamos la secuencia de los nudos inferiores también en forma de espiral, repitiendo la medida de la secuencia espiral anterior. Es conveniente ir midiendo continuamente a medida que vamos realizando el trabajo, con la idea de que no nos quede una diferencia entre los grupos. Y con este quinto brazo terminamos esta etapa.
Para el nudo Josefina tenemos 4 cuerdas, separamos 2 y 2, las del lado derecho dan una vuelta como se ve en la escena, quedando la parte inferior por detrás, mientras que las 2 izquierdas quedan por encima de la vuelta, y estas mismas son las que iniciarán el recorrido. Primero por detrás de las 2 cuerdas del lado derecho, después se entrelazan siguiendo el siguiente orden. Entrando por delante en el espacio 1, pasando por detrás en el espacio 2 y finalmente entrando por delante en el espacio 3. Y ahora simplemente estiramos las tiras dejándola algo suelta para que no se pierda la forma. Desde el final del nudo espiral dejamos un espacio de 13 centímetros y combinamos ambos grupos. Para unir esto, empleamos el nudo Josefina que se los expliqué recién. Continuamos combinando y uniendo con el mismo nudo. Hasta completar la primera corrida de los nudos Josefina. Ahora mediremos 8 centímetros y volveremos a combinar. Utilizando el mismo tipo de unión. Hasta terminar con este nuevo ciclo de 5 nudos más. Acá se aprecian bien los nudos y las combinaciones. En este caso, mi elección fue con una planta que no tiene mucho follaje, sin embargo es una de mis favoritas. Y la siguiente medida va a ser muy variable de acuerdo al tipo de macetero que usted escoja y va a depender del sitio donde usted quiera que queden ubicados los nudos de la corrida inferior. Lo importante es que considere la medida desde el punto central del círculo inferior, pasando por las murallas exteriores del macetero. Por ejemplo, en el caso de este macetero, le saqué una medida de 16 centímetros. Tomamos aproximadamente 1 metro de fibra y empezamos a hacer el cierre final. Entonces, desde la zona inferior del nudo Josefina, traspasamos la cifra que usted tomó. El nudo que utilizaremos para el cierre es el mismo nudo efectuado al comienzo cuando se hizo una demostración de un comienzo alternativo, el denominado nudo soga o nudo mágico.
Lo dejamos a un tamaño de 5 centímetros y medio. Tiramos con firmeza para cerrarlo bien. Cortamos los excesos y ocultamos ambas puntas entre medio. Y finalmente, probamos la planta. Esta será la última instancia en la que podemos verificar de que todo esté centrado como corresponde y que los nudos estén donde deseábamos que estuvieran. En un caso hipotético de que no considera las medidas, tenemos la opción de rectificar el último nudo realizado. Muchísimas gracias por ver el video. Ojalá pudieran apoyar al canal de la forma que ustedes saben, mediante alguna suscripción, compartiendo el enlace o dándole un like. Nos vemos en uno próximo.